Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Habacuc. Y al llegar al capítulo 3 podemos ver que ha ocurrido un gran cambio en la vida de este hombre. Vamos a ver, cuando lleguemos al final de este capítulo, que Habacuc ha cambiado. Ha dado una media vuelta. Este pequeño libro comienza en la penumbra. Parece que él tuviera un signo de interrogación por cerebro al comienzo. Él está haciéndole preguntas a Dios, pero luego él concluye su libro en gloria con una gran exclamación. Es una nota elevada de alabanza. Usted no podrá encontrar una fe más segura que la que se expresa en la última parte de este libro. Este capítulo 3 tiene como título las palabras del versículo 1, donde dice, Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora, esta palabra Sigionot tiene que ver con la música. Hay algunos que opinan que puede ser alguna indicación musical que le da instrucciones al músico de cómo interpretar esto. Otros opinan que es un instrumento musical. Cuando estábamos estudiando el libro de Salmos, usted recordará que esta palabra tenía que ver con la música. Así es que esta oración es una oración musical, es la poesía hebrea y es un cántico de mucha alabanza. En el versículo 2 entonces leemos, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Podemos observar que en la vida de este hombre Habacuc ha ocurrido un gran cambio. Esa experiencia gloriosa que él pasó en la torre de vigía y esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios, le lleva al punto de verdadera fe, y no solo eso, sino que abre sus ojos a algo de lo cual él no estaba consciente anteriormente. Así es que este es un cántico, podríamos llamarlo una canción folclórica o popular, algo muy feliz. Y tiene que ser interpretado con instrumentos de cuerda, y eso lo descubrimos viendo el final de este capítulo, al fin de este libro, donde dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Pensamos que esa es una nota que Habacuc puso allí de cómo debería cantarse ese salmo. Él le indica al solista cómo debe hacerse, debe utilizar un instrumento de cuerda. De paso, digamos que hoy la mayoría de los cantos folclóricos son cantados así, con instrumentos de cuerda. Y quizá a usted no le agrada demasiado algunos de estos instrumentos de cuerda o la música que producen. Sin embargo, son utilizados por los cantantes folclóricos. Aparentemente, pues, eso es lo que tenemos aquí, pero en un nivel muy elevado, mucho más elevado, por supuesto, del que se escucha en el presente. Y cuando decimos escucha, nos referimos al sonido nada más, y no prestamos oído realmente a lo que se interpreta. Es sorprendente hoy que se escucha hablar tanto de la libertad de expresión. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la libertad de oír? A veces quisiéramos proteger nuestros oídos. Sencillamente porque un cualquiera insiste en tener su libertad de expresión, pues ofende nuestros oídos, porque tenemos que escuchar la canción esa que no nos interesa en realidad. Y a veces yo tengo que escuchar algunas canciones un poco pasadas de color. Eso, por supuesto, basado en mi propia opinión, pero esa persona tiene que tener su libertad de expresión. Pero no consideramos hoy que también deberíamos tener un poquito de libertad para nuestros oídos, y no tener que escuchar toda esa basura que circula en el presente. Es lo mismo que ocurre en algunos países en los tribunales. El criminal debe ser protegido y al hacer eso se deja sin protección a los demás ciudadanos. Y parecería como que el criminal tuviera más derechos que el ciudadano honrado, que no desobedecerá, que se comporta según la ley siempre. Y parecería como que nosotros estuviéramos tomando las cosas al revés. Pero volviendo a lo que tenemos aquí, debemos decir que este es un cántico maravilloso. No creemos que esto llegue a ofender a nadie que lo escuche. Es una canción hermosa y es una oración. El profeta está diciendo aquí, he oído tu palabra. Es decir que Dios me ha contestado. Dios le ha dicho, Habacuc, yo quiero que tú permanezcas en la torre de vigía y quiero que tú andes por medio de la fe. Quiero que tú confíes en mí. Quizá tú creas que yo no estoy haciendo algo en cuanto al pecado de mi pueblo, pero sí lo estoy haciendo. Estoy preparando ahora una nación, a los caldeos, los de Babilonia, y ellos van a ser utilizados por mí. Antes usé a los de Asiria en el reino del norte. Ellos tuvieron que soportar mucho mi ira. Pero cuando yo termine con esto, entonces los castigaré a ellos y los juzgaré justamente. Ya hemos visto esos 5 lamentos o ayes en los 2 programas anteriores. Estos eran pecados grandes, nacionales, que habían derribado a una nación.
y Dios estaba actuando para derribar a esa nación. Lo interesante de todo esto es que este hombre Habacuc cambia completamente de modo de pensar. Él dice, he oído tu palabra y temí. Ahora, ¿de qué tenía temor el profeta? Bueno, él había pensado que Dios no estaba haciendo nada. Y ahora él está atemorizado pensando que Dios está haciendo demasiado. Notemos lo que él dice aquí en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Él dice, Señor, yo no pensaba que tú estabas obrando, yo no creía que tú estabas haciendo nada, pero ahora puedo ver que estás actuando en juicio. Ya que estás actuando en juicio, quiero pedirte que te acuerdes de la misericordia. Acuérdate de ser misericordioso, aun con los caldeos, y ten misericordia de tu propio pueblo. Antes, el profeta había pedido que cayera fuego del cielo, no solo sobre su propia nación que se había apartado de Dios, sino también sobre los caldeos. Pero ahora le está diciendo, acuérdate de la misericordia. Él sabe que Dios es misericordioso, y que Él es lleno de gracia. Él no desea que ninguno perezca, pero parecería que hoy Él no está haciendo nada. Pero si usted, amigo oyente, y yo pudiéramos ascender a la torre de vigía de Habacuc y pudiéramos aprender que el justo vivirá por su fe, usted y yo podríamos tener una fe viviente en Dios y podríamos observar cómo Él está actuando detrás de la escena. Podríamos ver todo lo que está en movimiento en el presente. Y creemos que usted, tanto como nosotros, nos sorprenderíamos de la misma manera en que se sorprende Habacuc y quizá clamaríamos junto con él por la misericordia de Dios. Creemos que hay muchos creyentes que están abandonando o ya han abandonado quizá toda esperanza por su propia nación. Han capitulado, por así decirlo. Todos pensamos así, ¿no es cierto? Pero amigo oyente, Dios está actuando. Está actuando en juicio. Pero alguien necesita acercarse a Él y clamar, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. No te olvides de mostrar misericordia para con nosotros. Nosotros necesitamos mucho de tu misericordia. Cada una de nuestras naciones necesita de la misericordia de Dios. Todos nosotros nos estamos comportando con arrogancia, con mucho orgullo. Creemos que somos los mejores del mundo. Pero cuando pensamos un poco, nos damos cuenta de que esto no es así en realidad. No debemos olvidar, amigo oyente, que Dios está actuando en el presente y creemos que lo está haciendo en su juicio. Así es que necesitamos pedirle que sea misericordioso con nosotros. Usted recuerda que Miguel de Cervantes dijo en su libro Don Quijote de la Mancha, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Amigo oyente, nosotros necesitamos hoy la misericordia de parte del Dios Todopoderoso. ¿Qué cambio más tremendo en la forma de pensar de Habacuc? Al principio, él estaba diciendo al Señor que ¿por qué no hacía algo? ¿Por qué permites que ellos se salgan con la suya? Y ahora, Dios le está permitiendo ver que Él está haciendo algo. Y entonces, Él clama por la misericordia de Dios. Si nosotros conociéramos realmente cómo está actuando Dios en el presente en cuanto al juicio y al castigo, pensamos que esto haría que cada nación se pusiera de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Entremos ahora a esta maravillosa oración que tenemos ante nosotros. La oración es en realidad un recital de lo que Dios ha hecho en la historia pasada de esta gente, y en vista de lo que ha hecho en el pasado, Él va a hacerlo nuevamente en el futuro. Este es el pensamiento que se presenta aquí. Uno puede depender de Dios porque lo que Él ha hecho en el pasado continuará haciéndolo ahora. El apóstol Pablo nos enseñó esto como creyentes. Él dijo allá en su epístola a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo oyente, ¿ha comenzado Dios en usted la buena obra? ¿Está usted seguro de eso? Creemos que puede estarlo. Él le ha ayudado a usted hasta este instante, ¿verdad? Y Él ha comenzado una buena obra en usted, y usted puede estar seguro que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta cuando Él le tome y le saque de este mundo, entonces usted llegará a ser como Él es. Esa es la seguridad, y eso es lo que encontramos aquí en este cántico. Nosotros pensamos que este cántico se puede dividir en 3 secciones. Así lo hemos presentado en las notas y bosquejos, dividido en 3 secciones. En los primeros 2 versículos tenemos la oración del profeta.
Luego, comenzando con el versículo 3 y hasta el versículo 16, tenemos el programa de Dios. Luego, vemos la posición del profeta expresado en los versículos 17 al 19. Esto creemos que presenta la división de este capítulo 3 de Habacuc. Ahora, hablando de este programa de Dios, creemos nosotros que aunque ninguno es mencionado por nombre, hay tres hombres que pueden estar en la mente del profeta, porque este no es un salmo acerca de lo que algún hombre haya hecho, sino que es un salmo acerca de lo que Dios ha hecho a través de los hombres. Los hombres no son mencionados por nombre aquí. Hay muchos que solamente ven dos, es decir, dos hombres. Creemos que en los versículos 3 al 6 se indica a Abraham. Luego, en los versículos 7 al 10, tenemos a Moisés. Y en los versículos 11 al 15 se menciona a Josué. Esta es la forma en que nosotros dividiríamos esta sección en particular. Pero hay otros que piensan que Moisés se menciona en la primera sección. Veamos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Habacuc. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora aquí se menciona dos ciudades, Temán y Parán. Estas son ciudades de Edom. Y muchos piensan que eso tiene que ver con los hijos de Israel. Ellos salieron de la tierra de Egipto, pero en realidad Abraham fue allí primero. Usted recordará que Abraham fue primero a Egipto. Luego tenemos esta interesante palabra, Sela. Esta es una palabra que también encontramos en el libro de los Salmos. Y esto también puede indicar que aquí tenemos un salmo. Ahora hay diferentes puntos de vista en cuanto al significado de esta palabra, Sela. Hay muchos que piensan que es una pausa en la música, un lugar para tomar aliento. Otros opinan que aquí es donde comienzan a sonar los tambores y que la música alcanza un tiempo crescendo. Sin embargo, muchos opinamos que lo que aquí indica es algo que mencionamos antes, y es pare, mire y escuche. Esto puede observarse muchas veces en los cruces a nivel de ferrocarril. Quizá usted recuerde haber visto justo antes del cruce un letrero que dice pare, mire y escuche. Pues bien, esto es lo que significa esta palabra, Sela, en este salmo. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Ahora siéntese y tome nota de esto, está diciendo Dios. Esté seguro de oír esto. Y el cantor tiene que detenerse y tocar los tambores aquí. Sela. Esto es para llamar la atención a lo que se dice. No creemos que tenga demasiada importancia si se refiere a Abraham o si se está refiriendo a Moisés, porque Dios estaba presente con estos dos hombres. Y tenemos un cuadro realmente maravilloso de la gloria y la maravilla de Dios. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y eso no ha tenido lugar aún, pero fue cierto en cuanto se refiere a Abraham y a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Al comienzo hubo alabanzas en sus corazones. Por supuesto que más adelante ellos llegaron a quejarse y a lamentarse por el resto de la jornada, pero la gloria de Dios cubrió los cielos. Creemos que como creyentes necesitamos tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Sigamos leyendo ahora aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Habacuc. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Usted se ha dado cuenta que cuando sale el sol, se puede observar que aparecen rayos de luz. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Creemos que cuando el Señor regrese a llevar a su iglesia, esa gloria estará presente. No fue así cuando Él nació en Belén. Y cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, su resplandor será como la luz. Él tenía estos rayos brillantes que salían de su mano. Allí se ocultaba el poder, es decir, que la gloria de Dios estaba cubriéndole tanto que no se le podía ver. La misma gloria de Dios oculta la gloria de Dios, la majestad de su persona. Esto es algo que los creyentes necesitan reconocer y respetar. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 3 de Habacuc leemos, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Esto puede aplicarse a la época de Moisés en Egipto y a las plagas que tuvieron lugar allí. Pero también puede aplicarse a Abraham, quien fue a Egipto porque había un hambre muy grande. Había mortandad en la tierra. Y el versículo 6 comienza diciendo, se levantó y midió la tierra.
Y usted recuerda que él le dijo a Abraham que él le iba a dar esa tierra. Dios la había medido. Allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 leemos: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es algo sorprendente lo que leemos aquí. Luego en el versículo 6, el versículo completo dice: Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es un salmo verdaderamente maravilloso, amigo oyente, el que hemos estado considerando hoy. Pero vamos a detenernos aquí en esta ocasión y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo 3 de la profecía de Habacuc para estar así familiarizado al continuar en nuestro próximo estudio con este capítulo de alabanza. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Habacuc. Estamos en el último capítulo, el capítulo 3, y en los versículos 3 al 16 de este capítulo tenemos detallado el programa de Dios. En otras palabras, lo que Habacuc está haciendo aquí es repasando la forma en que Dios ha tratado con su pueblo a través de los siglos, basado en la fidelidad de Dios y en la infidelidad de la gente. Dios nunca los abandonó. Dios le dio a este hombre el valor para enfrentar el futuro. Así es que esto ha causado que él escriba este poema de alabanzas a Dios. Ahora, esta sección, como dijimos en nuestro programa anterior, está dividida entre tres personas diferentes. Vimos en los versículos 3 al 6 a Abraham. Evidentemente, él regresa al principio mismo cuando Dios llamó a una nación. Llamó a un hombre primero y de ese hombre hizo la nación. Pasamos entonces de allí y nos encontramos hoy en el versículo 7. Y aquí se nos presenta de manera muy destacada a Moisés. Hay muchos que creen que se habla de Moisés desde el versículo 3, pero nosotros opinamos que esto es algo de insignificancia en realidad. Cualquier cosa que sea, ya sea Moisés o Abraham, Dios estaba actuando, eso es lo importante. Y por cierto que podemos identificar a Moisés aquí en el versículo 7, donde dice: He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. He visto las tiendas de Cusán, dice. Esto se refiere a Etiopía. Cuando se menciona las tiendas de la tierra de Madián, esto nos hace recordar de Moisés cuando él estuvo allí en Madián. Y hay algunos eruditos que opinan que Moisés, cuando él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, probablemente encabezó una campaña contra Etiopía. Pero por supuesto, esto no es algo registrado por la historia, sino solo la creencia de algunos eruditos. Ahora el versículo 8 dice: ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Es decir, que Dios abrió los ríos para ellos. Usted recordará cómo ellos cruzaron el Mar Rojo y cómo cruzaron el río Jordán. Él está pensando en esto aquí. Él dice: ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Este es un lenguaje muy hermoso, por cierto, y habla en sentido figurado. Habla del hecho de que Dios no estaba enojado con los ríos porque estuvieron bloqueando el camino, sino que sencillamente abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar. Lo mismo ocurrió más adelante con el río Jordán. Ahora el versículo 9 de este capítulo 3 de Habacuc dice: Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Es decir, que Dios estaba cumpliendo con su pacto, con su promesa a su pueblo. Y amigo oyente, usted puede apreciar que es necesario que el tamborillero haga sonar aquí su tambor otra vez, porque esto es algo que debe despertarlos y provocar en ellos el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decir. Y dice aquí: hendiste la tierra con ríos. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo esta tierra está hendida? Dios lo hizo con ríos. Los ríos son como una gran hendidura a través de toda la tierra. Y este es un cuadro altamente figurativo, y es un cuadro muy acertado que se nos presenta aquí. Luego en el versículo 10 de este capítulo 3 de Habacuc, él dice:
Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Usted recordará que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley de parte de Dios, el monte tembló cuando la ley le fue entregada, y los hijos de Israel tenían tanto temor que ni siquiera querían acercarse a ese lugar. Ellos no querían que Dios hablara con ellos. Estaban completamente atemorizados. No querían acercarse. No querían que Dios les hablara de ninguna manera. Así es que Moisés subió y recibió los 10 mandamientos, y luego bajó otra vez. Este es el cuadro de Moisés liberando a los hijos de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham y lo cumplió. Ahora Dios ha hecho un pacto con Moisés y también lo ha cumplido. Él les libró de la tierra de Egipto. Llegamos ahora al versículo 11, y vamos a ver aquí a Josué. Creemos que de una manera muy definida, por cierto, Josué se encuentra en el fondo de lo que se menciona aquí. Como dijéramos en nuestro programa anterior, los nombres de estas personas no son mencionados, porque aquí se está hablando de los hechos que Dios ha realizado. El versículo 11 entonces dice, El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Cuando aquí dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, esto nos indica a Josué. Usted recuerda que en el capítulo 10 de Josué, versículo 13, se menciona que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, cuando Josué y los israelitas combatieron contra los 5 reyes de los amorreos. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 3 de Habacuc leemos, Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Es decir que Dios había colocado a su pueblo en esa tierra. Él los colocó allí y los quitó de allí a causa del pecado en sus vidas. Los amorreos ocupaban la sección en la cual estaba ubicada Jericó. Esta gente estaba siendo consumida por las enfermedades venéreas. Dios los sacó de allí, de esa tierra, porque ellos estaban infectando a toda la familia humana en aquella época. Era como una plaga entre la gente de aquellos días. Y ahora en el versículo 13 leemos, Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sela. ¿Ha habido alguna duda en cuanto a la expresión a tu ungido que se menciona aquí? Hay algunos que piensan que eso puede referirse a Israel y otros que se refiere al Mesías. Ahora, personalmente opinamos que quiere decir el Mesías, para socorrer a tu ungido. El Señor Jesús es el Salvador, el ungido. Y cuando aquí se menciona al ungido, la música alcanza su crescendo más elevado. Esto es lo que se llama en música fortísimo, algo muy alto por cierto. Uno necesitaría una buena soprano o un hombre con una voz muy buena. Y amigo oyente, esta es una alabanza a Dios por la salvación que Él trajo a esta gente. Él les libró. Les sacó de la tierra de Egipto por medio de Moisés y les llevó a la tierra prometida por medio de Josué. Pero todos estos fueron hechos de Dios. Y Él estaba cumpliendo sus promesas. Y esa era su salvación para con ellos. Ahora notemos lo que dicen los versículos 14 y 15. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. El río Jordán fue abierto para permitir el paso de ellos cuando Josué los llevó a tomar la tierra prometida. Y aquí tenemos ahora la reacción del profeta. Nuestro deseo es poder hacer justicia a este tremendo, aunque pequeño libro, en este gran capítulo que tenemos aquí. Sabemos que somos totalmente inadecuados para presentarlo como debería ser presentado. Este es uno de los grandes pasajes de la palabra de Dios. Y quisiéramos, de alguna forma, poder comunicar a su corazón algo de la grandeza y de la gloria que tenemos en esta sección aquí. Permítanos leer todos los versículos que nos restan primero y después volveremos para comentarlos. Versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc nos presenta aquí al final de su libro su propia experiencia personal. Él comenzó el libro, como usted recuerda, presentando su propia experiencia personal. Y aquí tenemos ahora la posición del profeta. Él nos está expresando su reacción física a todo esto. ¿Ha sentido usted alguna vez, amigo oyente, esa sensación en la boca del estómago cuando se está enfrentando a alguna crisis o cuando se tiene que enfrentar en su vida a alguna gran emergencia? Pues bien, esa es la experiencia de este hombre. Él dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Él estaba tan atemorizado que no podía ni hablar y no podía hacerse escuchar. Quizá usted haya pasado por alguna experiencia parecida. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba de una experiencia que le sucedió a él cuando era joven. Dice, cuando yo era joven, estaba visitando a una señorita, y en la casa de al lado también vivía otra muchacha que estaba siendo visitada por un joven. Cuando este muchacho se iba, tenía una mala costumbre, y era uno de esos mirones que, escondido en algún lugar, gustaba de observar a las muchachas en su dormitorio. Él había estado haciendo eso aparentemente por algún tiempo, y esa noche, decía el Dr. McGee, cuando yo estaba visitando a mi amiga, una de las muchachas le observó cerca de la ventana, y me llamaron a mí para que les ayudara. Yo cometí una tontería en esa ocasión, ya que una de las muchachas me trajo la pistola de su papá, y armado con la pistola salí al patio. Creo que lo mejor hubiera sido para mí no haber ido nunca a ese lugar, decía el Dr. McGee. En la parte posterior había una gran cerca, y yo me dirigía a este lugar, y ya estaba listo para regresar adentro y decirles a las niñas que no había ninguna necesidad de tener temor, que allí no había nadie, cuando de pronto vi algo que se movía arriba de la cerca. Allí estaba ese muchacho que podía haber saltado sobre mí tranquilamente, pero él también estaba muy aterrado al verme allí, y se quedó allí como petrificado. Y continuaba el Dr. McGee diciendo, yo tampoco pude hacer nada. Traté de levantar el revólver y disparar, pero doy gracias a Dios que no pude hacerlo porque estaba muy asustado. Traté de hablar, pero no me salía nada de la boca. Así es que esta muchacha llamó a su padre y le dijo, ese hombre está ahogando a Vernon allá afuera. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo, sino que yo estaba medio muerto de miedo. No podía ni hablar. Así es que, en lugar de ser un héroe esa noche, yo terminé apareciendo como una persona muy asustada, por cierto. Mientras tanto, el otro muchacho saltó al otro lado de la cerca y comenzó a correr. Yo coloqué el revólver sobre esa cerca porque las manos me temblaban mucho, y disparé 2 veces. Pero él no tenía por qué preocuparse porque en la situación que me encontraba, yo no podía pegarle a nadie. Y hasta aquí la experiencia que nos compartía el Dr. McGee. Ahora, lo importante, amigo oyente, es que así es como se sentía Habacuc. Él dice que estaba tan asustado que se conmovieron sus entrañas dentro de él. Y luego dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Eso indica que él no podía ni siquiera mantenerse en pie. Tenía que asirse de algo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. O sea que él vio que Dios iba a actuar en juicio. Él sabía que este iba a ser un tiempo muy difícil. Pero a pesar de todo, él dice en la primera parte del versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, aunque no haya nada allí, él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiéramos que usted note esto, amigo oyente, porque es tan importante para nosotros, especialmente en estos días en los cuales nos toca vivir. Hay tanto que se nos promete en el presente. Siempre estamos recibiendo literatura que no sirve para nada en realidad, sino para arrojarla a la basura. Nos llega alguna revista de una obra llamada cristiana que nos dice todo lo que uno puede obtener por medio de la oración. Que Dios le hará prosperar, que le dará buena salud, que le permitirá obtener de todo.
Pero, amigo oyente, Dios no es un Papá Noel glorificado. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida. Y si usted quiere una respuesta para sus problemas, la respuesta está aquí. Y la respuesta es sencillamente esto, que Dios es la respuesta para nuestros problemas. Este hombre se había dirigido a Dios al principio de este libro y le había preguntado, ¿por qué estás haciendo ciertas cosas? ¿Por qué me permites que yo vea la maldad? ¿Por qué no actúas? Y luego Dios le llevó a la atalaya, a esa torre de vigía, y le permitió ver lo que él estaba haciendo. Y ahora este hombre dice, yo voy a andar por fe en Dios. Y Él es la respuesta para los problemas del presente. Yo no sé quién es usted o cuáles son sus problemas, pero Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida, amigo oyente, y Dios lo va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo, y cuando usted confía en Él, usted verá que Él comienza a obrar en usted, y Él quiere hacerle a usted según su propia imagen. Dios quiere hacerle a usted como Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios, amigo oyente, es el de hacer de usted alguien como Cristo Jesús. Y Él dice nuevamente en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amigo oyente, Dios tiene un propósito para usted. No interesa quién sea usted, y cualquiera que venga a decir que alguien más tiene un propósito mejor en su vida que el que usted tiene, es algo completamente equivocado. Usted es tan importante ante los ojos de Dios y en su propósito en el presente como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra o que llegara a vivir en esta tierra. Él quiere hacerle a usted como Cristo. Nuevamente leemos allá en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículos 47 al 49, que dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos ahora en estos cuerpos humanos que han sido sacados de la tierra misma, y Dios nos ha hecho seres humanos, pero ese no es su propósito final. Somos terrenales, y Él quiere que nosotros seamos celestiales, y ese es el objetivo que Él tiene para nosotros. Supongamos que usted haya vivido en la época de Miguel Ángel, y que hubiera sido vecino de él. Y un día usted llega a visitar a Miguel Ángel en su estudio, y allí en el centro se encuentra un gran bloque de mármol, sucio, sin ninguna forma, cubierto de polvo y humedad, porque lo han traído así de la cantera. Y es nada más que un bloque de mármol. Es algo duro, frío, algo que no tiene ningún atractivo, por cierto. Pero usted regresa después de unos 6 meses, ¿y qué es lo que ha sucedido? Usted puede apreciar una hermosa estatua de David o de un ángel. Amigo oyente, de igual modo podemos ver que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Estas son cosas terrenales, pero hay un propósito que es celestial. Amigo oyente, la idea del artista, el Espíritu Santo, es el de hacernos según su imagen, y el cincel es la disciplina del Señor Jesucristo. A quien Dios ama, castiga. Hemos visto esto. El martillo es la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir hoy con el salmista en el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Amigo oyente, Dios es la respuesta a sus preguntas, y Dios es la respuesta a sus problemas. Así es que no importa quién sea usted o dónde esté, usted puede regocijarse en Él, y se puede regocijar en su salvación, y decir con este hombre, quien era muy pesimista al principio, pero que ahora puede decir, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Y el libro había comenzado con una nota triste, pero termina en gloria. Había comenzado con una pregunta, pero concluye con un signo de admiración poderoso. Concluye con este salmo magnífico. Que usted y yo, amigo oyente, seamos animados, seamos entusiasmados por la palabra de Dios. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este tremendo libro de Habacuc. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.